Pues vamos a revisar la clase de hoy y ojalá que ya podamos finiquitar de una vez por todas este tema de la situación actual de México. Vamos a presentar algunos rasgos. Desde luego la situación puede ser muy compleja y puede dar para mucho debate, para mucha más materia de estudio. En este caso específico nada más nos vamos a centrar en algunos rasgos y vamos a decir algunas cuestiones para poder avanzar. Entonces te voy a pedir que tomes en cuenta esto, que lo tengas presente, que lo anotes y que luego me lo presentes. Vamos a hablar de la situación actual de México. Vamos a decir que la situación actual en México tiene que ver con varios rubros, así como te presento ahí, de política, en económica, la situación económica, la situación de salud y seguridad, la situación en educación y la situación en religión. Ya tienes el esquema completo, ojalá que lo puedas pasar, pero además que le agregues los apuntes necesarios dependiendo de lo que te voy a ir diciendo. Primero vamos a ver la situación actual política en México. Ya dijimos antes que México se rige por un sistema de partidos, por unos... el sistema de partidos quiere decir que la democracia en México está basada en el asunto electoral. Para poder elegir a los que gobiernan a México, pues se conforman los partidos políticos y compiten cada 3 años para el ámbito federal en cuanto a diputados y senadores. Bueno, perdón, cada 6 años, pero va desfasado en el 2021 va a haber elección para diputados y en el 2024 para senadores y presidente de la República. Entonces, cada 3 años hay elecciones federales y cada 6 años se renueva la presidencia de la República. Ese es el sistema de partidos. Los partidos postulan a sus candidatos y hacen su campaña electoral y quien gane, pues ya él es el representante. Esto ya lo viste en Cívica y Ética. Lo que no has visto es pues que hay estilos de gobierno y esos estilos de gobierno se remiten a modelos de política, modelos ideológicos. Esos estilos de gobierno dependen del grupo que mande en el poder, del partido que mande en el poder, que mande desde el poder. Ellos imponen una agenda ideológica y hay un catálogo de ideas, pues que se supone que quienes les apoyaron, pues apoyan las ideas también que este grupo, este partido haya propuesto ante la sociedad. Ese sería el sistema de partidos, los estilos de gobierno, quiero decir. Se supone que un estilo de gobierno más o menos actual pues es el del capitalismo o el del neoliberalismo y pues ahora mismo el grupo en el poder en México está en contra de ese neoliberalismo y trata de imponer un estilo de gobierno diferente al neoliberalismo, basado no en la riqueza económica que se busca, sino en otros detalles, se supone que un poco más solidarios. Y pues ha habido muchas dificultades políticas en nuestros días. De hecho, todos los días parece que hay escándalos. Pareciera que todos los días hay escándalos de corrupción, escándalos de dichos, escándalos de reacomodo de gente y de fuerzas políticas. Si tú te asomas a los periódicos, verás todos los días un buen número de dificultades en el ámbito de lo político, ¿no? En todos lados, en muchos lugares de nuestra república, lamentablemente, pues están pasando muchas dificultades lo político. De esto no voy a abundar, solamente decirte que la situación actual en México en la política, pues es una situación, diríamos, un poco caótica, de muchos problemas, y eso ya lo irás descubriendo poco a poco. Ahorita nada más poner o asentar esta idea. Luego también hablando de la dependencia de recursos en lo económico, ¿de qué depende nuestra economía? Pues de los recursos, obviamente. Y esos recursos de manera preponderante o de manera principal provienen de la actividad económica de México en general y de una actividad específica que así nos lo han hecho padecer, que es en este sentido mucho de lo que se pueda vender del petróleo mexicano.
El petróleo en México es una gran fuente de riqueza y ahora mismo pues lamentablemente los índices económicos nos marcan que el petróleo está por los suelos, o sea, el precio del petróleo está muy bajo, muy caído, por lo tanto pues ha habido muchas pérdidas económicas porque hay poca producción y poca venta del petróleo y pues quien lo resiente pues es la economía de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, en el aspecto económico, si tú te fijas en el portal del INEGI, busca los indicadores económicos, todos están a la baja. Yo no te presento aquí la tabla porque tú ya sabes dónde buscarla, pero si te fijas en el apartado donde dice indicadores económicos del INEGI, todo, absolutamente todo va a la baja. Precios al consumidor, importaciones, exportaciones, producción, producción de petróleo, precio del petróleo, todo va a la baja. Lo único que ha subido en México han sido eso que le llaman las remesas, que son el dinero, los recursos que mandan los mexicanos que viven en Estados Unidos, a la gente que tiene parientes allá. Obviamente, como está la situación aquí en México de crítica, de crisis económica, pues quien tiene parientes en Estados Unidos, pues les ha pedido, los parientes de Estados Unidos se han solidarizado con la gente de México y han mandado mucho dinero, a eso se llaman las remesas. Por lo tanto, eso es el único indicador que podemos decir que ahora ha crecido en México, el indicador de las remesas. Todos los demás, repito, todos los demás indicadores económicos están cayendo o están muy abajo. Uno de ellos, que es el Producto Interno Bruto, nada más en lo que lleva este gobierno, se ha caído más del 15%. Eso es una cosa que no pasaba desde hace como 100 años. Así de fácil te la explico, te la paso. No, nunca había pasado esa caída del Producto Interno Bruto, y lo bueno que no ha habido otras señales de alarma como creen que puede haber en el próximo año 2021, que puede estar peor. Entonces, en lo económico, México también pues le ponemos tache, ¿no? Tanto en lo político como en lo económico. Vamos con el tercer rubro, que es salud y seguridad. ¿A qué nos referimos acá? Primero, a la seguridad de la gente. En este caso, pues hay mucha inseguridad, ¿no? Donde quiera hay, o se sabe que hay asaltos, que hay robos, que hay matanzas, asesinatos, masacres. Apenas hace poquito, pues el presidente de la República se metió en líos porque pues unos periódicos por ahí se les ocurrió sacar un reportaje de cuántas masacres ha habido en México. Y es que hablar de masacres ya es hablar de un tema fuerte, porque en otros países no, bueno, en muchos países no se dan así matanzas colectivas, ¿no? De grupos. Y en México sí, en México hay zonas de la República como en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, en Sinaloa, en Tamaulipas, en muchos de los estados de la República, de repente en Guanajuato, de repente se sabe por las noticias pues, que ya mataron a un grupo de 20 personas, que ya mataron a un grupo de 30 personas, que ya mataron a un grupo de 40 personas, en un solo momento. Esas son las masacres. Y pues aquí en México hay muchas masacres, lamentablemente también. Cada vez hay más y cada vez pareciera más normal, pues porque el gobierno pareciera que no hace nada, ¿no? Que se han burlado mucho el presidente porque dice que a los delincuentes hay que abrazarlos, hay que besarlos para que se conviertan, ¿no? Y pues no parece que se quieran convertir mucho porque siguen matando impunemente, ¿no? Nadie los para, nadie los reprime, nadie los ataca, nadie los encarcela, ¿no? Siguen igual. Y la otra situación de la salud y la seguridad, pues es la situación de la salud, en este caso lo de la pandemia. Todos nosotros hemos visto, todos nosotros sabemos cómo esta situación de la pandemia se ha extendido. Se le ha criticado otra vez mucho al gobierno porque al inicio de la pandemia ya se sabía que venía la pandemia y no solamente no hicieron nada para contenerla, sino que además tanto el presidente como el mismísimo encargado de combatir la pandemia decían que pues que no era tan grave, que no iba a pasar nada, que había que seguir con la vida normal, besándonos, abrazándonos con todo el mundo, que no había nada de qué preocuparse. Y pues miren, resulta que ya llevamos meses encerrados y mucha gente pues que no entienda, no quiere entender o no cree, pues sí sale
o hay gente que pues tiene que salir porque es la única manera de encontrar el trabajo y el dinero, pero hay mucha gente descuidada. Y pues yo pienso que esa gente descuidada ha sido su motivación, el hecho de que al inicio el presidente y el encargado de la pandemia dijeran que no pasaba nada, ¿no? Y cuando muchos se iban a morir unas 20,000 personas. Eso nos dijeron, ya las cifras oficiales actualmente están arriba de 70,000 muertos por el coronavirus, pero en un modelo basado en un modelo que la UNAM propuso y que el propio gobierno aceptó, se dice que podría ser el triple. Entonces estaríamos hablando de 70,000 por 3, arriba de 200,000 muertos en México por la pandemia. Es una catástrofe, de verdad, algo extraordinariamente horrible lo que pasó, lo que está pasando y todavía no termina. Entonces, es una zona de desastre también, ¿no? Curiosamente, tanto en lo político, en lo económico y en la salud y la seguridad de nuestra situación actual en México, hemos apuntado zonas de desastre. Es increíble, pues estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país y pues no toda la culpa pues la puede tener el gobierno. Ciertamente un gobierno pues que ha dado muchos traspiés, pues sí se le puede achacar mucho de lo mal que estamos, pero también la gente, o sea, todos nosotros, también nosotros contribuimos, tanto los adolescentes como los adultos. Yo creo que los adolescentes y los jóvenes contribuyen mucho a la zona de desastre, pues desde el momento en que no se interesan, no les importa, son indiferentes. Me parece que es una contribución en potencia al desastre, porque cuando son mayores, pues les sigue sin interesar. O sea, la gente que en la actualidad a la gente adulta no le interesa nada de esto y vive como si nada pasara. Es gente que cuando fue adolescente, pues lo mismo, nada le interesaba, no se solidarizaba con las víctimas ni con los problemas de los demás. Se vivía en su mundo, en su burbuja, en su fantasía, y pues por no afrontar la realidad y por no pensar que puede ser factor de cambio, pues ahora lo resentimos de esta manera, ¿no? O también la gente que tiene a su cargo responsabilidades y no las sabe desempeñar, ¿no? Le echa a perder el trabajo y todo, pues porque cuando fueron adolescentes tampoco se prepararon, tampoco pusieron atención, tampoco hicieron nada. Entonces yo creo que la tarea ahorita del adolescente y del joven es: prepárate, estudia, analiza, llénate pues de ideas, ¿no? Para que cuando te toque ejercer un cargo público, cuando te toque ejercer algo de responsabilidad, pues sepas cómo hacerlo para el bien de todos y para que no sea una zona de desastre como parece que tenemos ahora, ¿no? Eso pareciera, insisto. Entonces yo no quiero decir que solo es por culpa del gobierno, es culpa de todos, culpa de nosotros, culpa de la población, de la gente que no se prepara. Entonces pienso que todo esto podría cambiar. ¿Qué pasa en la educación? Precisamente de lo que estoy hablando. Ha habido una transformación en la educación de un sistema encerrado en las escuelas que la verdad es muy bueno porque es muy cuidado, a un sistema como el que estamos ahora mismo, ¿no? A distancia, de manera no presencial, no personal. Tiene sus ventajas que a lo mejor nos ha hecho explorar la comunicación, la tecnología, nos ha hecho capacitarnos y lo que sea. Pero tiene muchas desventajas y es, para empezar, que yo no te puedo estar cuidando en este momento que estás recibiendo clase. Yo no puedo saber si realmente me estás poniendo atención o me estás dando el avión. No puedo saber si realmente esto te está resultando significativo y el aprendizaje se está dando, o lo estás echando en saco roto y te vale. No lo puedo saber. Entonces, esta transformación también nos incumbe a todos y nos afecta a todos. La transformación de un modelo cerrado a un modelo híbrido de la educación, y lo que viene hacia el futuro parece ser igual. Una educación híbrida en la que se te van a dar algunas clases presenciales y otras en tu casa para que las resuelvas. Eso parece que va a ser el futuro. Y bueno, pues esto nos trae muchas oportunidades. También mucha gente que, por ejemplo, ahora, perdón que te lo diga, pero si de alguna manera tú sientes que
que no se te está dando la suficiente información, tú mismo puedes buscar la información. Esa es una oportunidad. Yo como profesor también tengo la oportunidad de ofrecerte mejores contenidos, de ser más serio en mi trabajo, de ayudar mejor a que las cosas sucedan de mejor manera. Y bueno, en este caso también hablar de los modelos educativos. Ha habido modelos educativos, cada gobierno trae el suyo. Este todavía no nos muestra cuál es su modelo, aunque ya cambiaron la constitución, pero los modelos educativos tienen que ver con el marco teórico, con la manera en que se te imparte la educación, y eso nos incumbe a todos. Actualmente México está cambiando en eso. Podríamos decir que no es tanto, bueno, quizás para un ojo muy crítico como el mío, sí es una zona de desastre, pero para mí también es una zona de muchas oportunidades en educación. Entonces, modelo cerrado de educación o modelo abierto o modelo híbrido. En general eso te puedo decir sin entrar en juicios de que si está bien o está mal. En cuanto a lo religioso, ¿qué está pasando? Puse aquí palabras que dice culto o culto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un culto que no es público, que ya ni siquiera es en las iglesias. ¿Ves? Las iglesias están cerradas, no se permite en las misas, y donde se permite, pues nada más dejan que haya un 30% de la capacidad de las iglesias. Mucha gente prefiere no ir, y ahora pues el culto se da en las casas, en cada una de las casas de nuestras casas, pues. Esa es una cosa lamentable que pues así es. O sea, no podemos sustraernos a esa situación. La pandemia nos ha orillado a ello, pero también las políticas restrictivas contra la iglesia y contra las manifestaciones espirituales. Y luego le puse aquí invasiones. ¿A qué me refiero con eso? A que el culto se confunde mucho, el culto de la iglesia, el culto de la fe de la iglesia, en este caso para los que somos católicos, se confunde mucho porque la gente ahora en internet pues puede ver otras ofertas, que si el yoga, que si el reiki, que si la angelología, que las piedras, que las gemas, que los cuarzos, que los horóscopos. Hay un sinfín de ofertas, ¿no? Y esas para mí pues son invasiones a la religión y a la espiritualidad del pueblo mexicano. Entonces estas son, digamos, algunas ideas de la situación actual de México. Yo solamente esperaría que tuvieras, pues ahí la oportunidad de, de revisar por tu cuenta, también estos indicadores y estas ideas, y que me puedas pasar el esquema y sacar alguna conclusión ahí en tu cuaderno, en tu libreta, y me la mandas a la plataforma. Eso sería todo lo que vamos a ver el día de hoy para poder avanzar. Para los que se sienten todavía desubicados por la clase de Historia de México, que dicen que es más de economía, yo les quiero decir que es una clase que, ya como les dije al inicio, tiene